trabajamos con escritoras francófonas, Gabriela Daule, María Paula Salerno y María Julia Zaparar, y Ana Kansepolsky-Teichmann y Lucía Vogelfang como colaboradoras. Ya ha habido movimientos en esta presentación o en esta primera presentación con algunas de nuestras colaboradoras que son tesistas y bueno, incorporando a algunos integrantes. Bueno, antecedentes de este proyecto, nosotros como vimos en las primeras presentaciones de la mañana, ya integramos otros proyectos que han sido la base y han marcado un poco el camino en estos últimos años, están los proyectos de los últimos 5 años, para seguir ahondando y combinando perspectivas que nos permitan seguir en las líneas de trabajo que venimos dando. Bueno, aquí, bueno, entonces los proyectos, bueno, codirigido junto a Ana María Gentile, la construcción del etos y el tratamiento de los culturemas en situación de contacto de lenguas, su articulación en el campo de la traductología y la didáctica de lenguas, el proyecto de escritura de minorías y traducción de María Laura Espoturno, el proyecto anterior también de escritura de minorías de Laura, y 2 proyectos de Claudia, literatura en lengua en diálogo intercultural, y un PEPID que dirigió en el periodo anterior, Tiempo, Memoria e Historia en la narrativa de sí contemporánea en lengua francesa. Bueno, aquí están un poco las líneas de nuestro trabajo, ¿no? La investigación sobre las mutaciones en las prácticas, en los discursos contemporáneos, literarios contemporáneos, perdón, cuenta con una perspectiva valiosa en el concepto de postura de autor, que es el concepto que incorporamos en esta perspectiva y en esta nueva investigación de Meissos, que revisa y describe el hecho literario a la luz de las constantes articulaciones entre lo individual y colectivo desde una perspectiva sociológica. Bueno, seguimos este desarrollo crítico en nuestro proyecto en el que nos abocamos al análisis de la producción de autoras y traductoras, bueno, francófonas, contemporáneas, integrando, por un lado, la dimensión retórica y discursiva que se inscribe en la perspectiva del etos discursivo de Dominique Mengonneau y Rita Mossy, con la dimensión comportamental, esto que Bourdieu llama la exis corporal. La emergencia en la propia obra de las tensiones, relaciones y construcciones de sí que cada autora pone en juego a la hora de crearse, reescribirse, traducirse, enunciarse, es uno de los aspectos que proponemos problematizar, considerando que la escritura y reescritura femenina subvierten el lenguaje patriarcal y permiten a la traducción reivindicar ideas feministas y mostrar una actitud muchas veces rebelde frente a concepciones tradicionales del proceso traductor. Nuestra propuesta, el trabajo constará de la construcción de un corpus, de la revisión teórica crítica de los conceptos de base y de la evaluación de los elementos metodológicos propuestos. La perspectiva de análisis cualitativo que adoptamos exige el desarrollo de ciertas estrategias metodológicas y de selección de nuestro corpus que, al estudiar las 2 dimensiones, como les decía, del concepto de postura, no podrá limitarse solo a los textos literarios que integran nuestra bibliografía de base, sino que además tendremos que recurrir necesariamente a todos los materiales paratextuales que son los que nos van a permitir estudiar esta dimensión comportamental y el horizonte de recepción. Es decir, vamos a abocarnos también al análisis de entrevistas, ensayos, manifestaciones, declaraciones públicas, imágenes, etc. A lo largo del trabajo, los postulados y presupuestos teóricos, así como las estructuras interpretativas, van a ser evaluadas y reformuladas
bueno, de acuerdo con su funcionamiento en el momento de la aproximación a los textos y contextos, claramente en nuestro avance de la investigación. Bien, ¿cuáles son nuestros objetivos? Contribuir al desarrollo de las ciencias del lenguaje y de la literatura y de la traductología, en lo referido a las posturas de autoras y traductoras en los procesos de creación, reescritura, traducción de poesía, narrativas, siempre femeninas, y ensayos. Incorporar las perspectivas de traducción de los feminismos contemporáneos al análisis del corpus, problematizar y analizar el tema de la emergencia de tensiones, relaciones y construcciones de sí, que cada una de nuestras autoras pone en juego como imagen intrínsecamente unida a su obra, y profundizar en las líneas de análisis discursivo en traducción. Bueno, otros objetivos, por supuesto, como todo proyecto de investigación, contribuir a la formación de recursos humanos en el área de la traductología, los estudios del discurso y los estudios literarios, a través de la incorporación al proyecto de graduadas recientes, becarias e investigadoras en formación. Transferir los resultados de esta investigación a través de la escritura de artículos, bueno, presentaciones en congresos, que hemos ya empezado a hacer dentro de nuestras posibilidades y dentro de esta coyuntura que nos toca. Y proponer intervenciones didácticas, eso es algo que nos interesa muchísimo en el campo de la literatura y la traducción, consistentes, bueno, con los resultados alcanzados. Bueno, le voy a dar la palabra a Claudia, mi compañera, para seguir. Bueno, muy bien, gracias, buenas tardes. Hola Leo, hola a todas. Hola, Clau. Bueno, respecto de los aportes, que aquí tenemos un PowerPoint con algunas cosas que ustedes pueden ir siguiendo. Nosotros sabemos que una perspectiva teórica como la que enfrentamos, o como a la que nos enfrentamos nosotros, nos permite asumir una mirada compleja del hecho creador y de la creación del traductor, una perspectiva que articula conceptos provenientes de enfoques discursivos, literarios, traductológicos y sociológicos. Este diálogo interdisciplinario pone en el centro de la reflexión y del análisis obras y traducciones de mujeres, que van a ser analizadas, que ya están siendo analizadas por nosotros desde una perspectiva de género, con vistas a fines de establecer el rol de la escritura y la traducción, entendida como reescritura, en la construcción de las identidades y posicionamientos de estas autoras. Aparte, la consideración de las influencias y confluencias entre traducción y feminismos, que nos permite acordar que la traducción no es una actividad neutral, que la intervención en el texto está siempre presente a la hora de traducir, y que la pretendida neutralidad ideológica en la traducción no es más que una de las ficciones, una más de las ficciones del patriarcado. Bueno, esta es una parte de lo que pretendemos hacer a partir de nuestro proyecto. Si seguimos entonces con los aportes. Sí, estoy intentando pasar la diapositiva y no sé por qué no pasa. Bueno, la próxima diapositiva son las fotos de las autoras. Pero es creo. importante que pueda... Sí, si querés seguir, Clau, comentando, yo Sí. intento ver. Si no, dejo de compartir y que alguien más comparta. Julia, ¿estás por ahí? ¿Podés compartir vos? Ahí nos Por las hemos dudas. grabado. Bueno, les cuento mientras tratan las chicas de hacerlo, que las autoras y traductoras que tenemos en el corpus son Aurora Venturini, Violette Leduc, Marguerite Duras,
Françoise Berger, Laura Alcoba y Annie Ernaux. Por un lado, después tenemos las figuras, las traductoras y autoras del corpus, Josephine Bacon, Natalia Canapé-Fontaine y Virginia Pessemapeo-Bordelot. Respecto, no sé si querés que siga respecto de la difusión de los resultados parciales. ¿Leo? Sí, claro, sí, por supuesto. Bien. Los resultados parciales ya hemos ido presentando, a pesar de la pandemia, ya el año pasado y este año, algunos resultados. Nosotros tenemos presentaciones de simposios, seminarios, conferencias. Estamos coordinando un simposio para la Asociación Argentina de Literatura Francesa, este año un seminario en la Cátedra de Literatura Francesa de las representaciones de sí, la postura de autor en las obras de Annie Ernaux. Lucía Fogelfag ha presentado en la Universidad Federal de Río de Janeiro una conferencia sobre intersección entre literatura y fotografía. Paula Salerno en la Universidad de Wuppertal, 2 seminarios, del neorromanticismo poético a la narrativa mordaz, sobre Aurora Venturini y estética del mal y voces descentradas, acerca de la literatura rioplatense contemporánea, donde está, entre otras, Silvina Ocampo, también Aurora Venturini, que es la autora que Paula toma, también Julia Zaparar y Fogelfang dieron una conferencia juntas sobre Marguerite Duras y Violette Leduc, en el ciclo de charlas virtuales de literatura francesa y francófona en el marco de la asociación. Diversas publicaciones que tenemos las integrantes de este proyecto, bueno, que creo que es un poco largo de contarles, pero bueno, está ahí en nuestro PowerPoint, en libros, autoras de libros, autoras de capítulos de libros, donde están tomadas estas temáticas y sobre todo estas autoras a las que nos estamos dedicando, tanto Julia Zaparar, Ana Gentile, Leonor Sara, por supuesto, María Paula Salerno, Lucía Fogenfeld, sobre capítulos de libros, en jornadas diseminadas a lo largo del 19, del 20 y ahora del 21, proyectando otras jornadas y otras publicaciones, que se hicieron en esas fechas y ahora otras publicaciones que están siendo proyectadas, coordinación de dossier en revistas, artículos en revistas, Synergie, por ejemplo, donde está Julia Zaparat y Leonor Sara, Synergie Argentine número 7, Paula Salerno y Ana Kansepolsky en Traduire la langue poétique, en Synergie también este número de Synergie, Paula Salerno en un trabajo en preparación que va de la génesis textual a la postura literaria de Aurora Venturini como traductora, sumamente interesantes estos aportes. Bueno, aparte, ustedes pueden ver nuestras participaciones en congresos, jornadas, la participación de Sara en la tercera jornada interuniversitaria de traducción e interpretación, como miembro del comité ejecutivo de la Universidad de El Salvador, también la coordinación de esta mesa redonda Interculturalidad y Enseñanza de Lenguas Extranjeras, Lucía Fogenfeld en le colloque international Marguerite Duras et les Amériques en abril, organizado por la Sociedad Internacional Marguerite Duras. Bien,
¿Qué otros aportes me quedan? Actividades académico-formativas. Bueno, creo que Leonor lo mencionó al principio. En este momento hubo algunos cambios porque de doctoranda Paula Salerno pasó a ser doctora en letras, defendiendo su tesis sobre Aurora Venturini y Ana Emilia Laíte. Lucía Fogenfall está allí, ya presentó su tesis de maestría y está el mes que viene a punto de defenderla, una tesis de Donadieu a Duras, la confirmación visual de una imagen de autora. Tenemos becarias, Paula tiene tesis Paula Salerno, tesis postdoctoral, y la beca del programa ISAP Bailá, con la que viajó a Wuppertal. Bueno, estoy nombrando así medio rápidamente porque sé que después tenemos que hablar cada una de nosotras, entonces Sí, no sí, quería... vamos a ir. Estos son un poco los aportes. Como han visto, no nos hemos quedado quietas, pero verdaderamente sí, el contexto es complejo. Bueno, también está Anita, que en este momento está con nosotras y está en Canadá con su beca del programa de Futuros Líderes de las Américas, con una instancia de investigación en la Universidad de Sherbrooke, especialmente en el Departamento de Traducción de la Universidad de Sherbrooke, apuntando a nuestra perspectiva sobre las escrituras de autoras autóctonas y también traductoras. Bueno, un proyecto editorial también de traducción que nos da y que nos ha dado mucho placer y que vamos a presentar con Julia en la mañana de mañana. Bueno, ahora vamos a dar la palabra 2 minutitos a cada una, nada más, para que puedan presentar sus aportes individuales. Empezamos con, con Gabriela Daule, sí, y Gaby está por ahí. Hola, buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes este encuentro. En el marco de este proyecto nos hemos propuesto estudiar la postura y la imagen de autora y traductora de Laura Alcoba. Nuestros principales objetivos son analizar las estrategias utilizadas por Alcoba en tanto autora y traductora desde las perspectivas teóricas privilegiadas en este proyecto. Estudiar la traducción al español de sus obras por el autor y escritor argentino Leopoldo Brizuela, contrastar las traducciones de Brizuela con la nueva versión al español, publicada hace muy pocas semanas por Alfaguara, que se llama La Trilogía de la Casa de los Conejos, que fue revisada por la misma autora. La verdad que estoy todavía muy ansiosa por hacerme de ese material y poder hacer el contraste de las traducciones. También analizar la postura de Alcoba como traductora al francés de las obras de la escritora y feminista argentina Selva Almada. Se trata de El viento que arrasa y Chicas muertas. El corpus está formado entonces por obras originales en francés de Alcoba, traducciones al español de Leopoldo Brizuela, obras originales de Selva Almada y las traducciones al francés de Alcoba, la trilogía de la Casa de los Conejos, materiales paratextuales, testimonios, iconografías, entrevistas, y también, por supuesto, artículos de análisis de sus obras y de sus traducciones, que son realmente muy numerosos y aportan observaciones desde varias perspectivas. Voy rápidamente a los resultados parciales de nuestro trabajo. Hemos encontrado en las traducciones de Brizuela la reescritura del yo, que se ve reforzada por la utilización de una primera persona marcada, que es inexistente en el original. Y en cuanto a la utilización de recursos de mediación, encontramos la conservación de las cursivas en la mediación de culturemas, con efectos muy interesantes, y ampliaciones lingüísticas, algunas ampliaciones lingüísticas. Bueno, paso la palabra a la próxima. Claudia, unas palabras sobre Annie Ernaux. Sobre Annie Ernaux, sobre su postura de autora. Entre los objetivos que me propuse es estudiar en algunas de las obras que ahí están en el corpus, en La Place, L'Événement, Le Journal du Dehors, La Vie Extérieure de Annie Ernaux, la emergencia,
de las relaciones y tensiones en la representación de sí, porque son escrituras del yo, junto a una atención crítica sobre los modelos culturales existentes. Henri Ernaux pone el foco en esa crítica a modelos culturales, y entonces yo abordé más o menos esas temáticas. Allí, estudiar a través de elementos retóricos y sociológicos cuáles son los que conforman su postura de autora. Analizar la proyección de la escritora en el espacio, en el campo literario, para entender los aspectos fundamentales de su ethos autorial, que fundamentan, que ese ethos está fundamentando la concepción de sus opciones formales también, porque hay una crítica, hoy cuando le escuchaba a la alumna hablar acerca de los géneros, hay allí una postura muy fuerte de Ernaux respecto del canon y de los géneros consagrados, que ella se permite un poco cuestionar, ¿no? Bueno, tengo que seguir con la otra diapositiva respecto de resultados parciales. Bueno, lo que hemos encontrado es de la ética narrativa propia de Ernaux es una postura de testigo. Ella mira con una mirada lo más objetiva posible, objetiva si se pudiera, como un testigo, y esto hace que aparezcan sus opciones formales en algunas de sus obras, una enunciación transpersonal, o sea, a pesar de la primera persona y de ese yo, que en producciones autobiográficas o autoficcionales hay una enunciación transpersonal que trasciende su propia subjetividad, porque va tras una experiencia colectiva. Y luego, en segunda instancia, ese esfuerzo por encontrar un tipo de escritura blanche, llana, una escritura que esté consagrada, que está como muy estudiada, a pesar de que parece tan simple y tan... es una escritura que ha permitido a la autora ser leída por gente, por la universidad y por las revistas femeninas y por gran cantidad de público. Hay una crítica que va ahí por debajo a las formas consagradas y a los géneros reconocidos. Yo debería decir por ahí debajo a los autores consagrados, al canon reconocido en las universidades. Y Ernaux vehiculiza una postura etnográfica, etnobio sociológica. Una observación meticulosa, muy lúcida, de la memoria humillada que está tratando de construirse, de sacarse de encima esa vergüenza social experimentada por la autora, pero ya les digo, como una expresión de experiencia colectiva, de alguien, una tránsfuga de clase, como se dice en francés, transfuge, que revisa a la vez las posiciones de poder que se manifiestan muchas veces sin tapujos y aquellas que aparecen sutilmente disimuladas o naturalizadas en la sociedad contemporánea y que la autora, con unas menciones muy sutiles y muy escandidas en toda su obra, aparece, digamos, poniendo blanco sobre negro, sin tapujos, esas posturas que son posturas patriarcales o posturas de poder que sin duda están en el campo literario y que hacen que para una escritora como ella, que viene de la provincia, que viene de lejos y qué sé yo, ese posicionamiento en el campo literario haya sido una especie de cuestionamiento de sí misma, bueno, una cantidad de cosas que se dan en su obra que son bastante interesantes. Bueno, gracias Claudia. Pasamos a Paula. Paula sigue con Aurora
Aurora Venturini. Pau, ¿estás por ahí? Sí, me Porque no te escuchan bien, veo. ¿no? Ahí estamos, ahí estás. Bueno, yo estoy estudiando la traducción que realizó la escritora argentina Aurora Venturini de Los Cantos de Maldoror, una obra ya clásica de la literatura francesa de Isidore Ducasse, conde de Lautréamont. Pero yo no solamente pongo el foco en la edición publicada en 2007 en Argentina, con sus características textuales y materiales, sino también en la etapa creativa, en el proceso de traducción y reescritura de esta obra, lo cual es posible para mí gracias a que cuento con una serie de documentos pretextuales, manuscritos, mecanogramas, libros anotados, que rescaté del archivo personal de Aurora Venturini. Es evidente que la figura de traductora de Venturini, el modo en que ella se configura y se posiciona como traductora, tiene una relación muy estricta con su postura literaria, con su imagen de autora de literatura contemporánea, filiada a la tradición del malditismo francés. En cuanto a los aspectos teórico-metodológicos, a mí me interesa llevar adelante esta investigación desde una línea que ponga en diálogo los aportes de las teorías de la traducción con la genética textual y la bibliografía material, que son las disciplinas en las que yo me especialicé en mi doctorado. Y por otro lado, como otro aporte a este proyecto, y en el marco del proyecto de una antología bilingüe dirigido por Leonor Sara y Julia Zaparar, yo trabajé con Ana Kancepolsky y también con otros compañeros del traductorado en la traducción de textos poéticos de Natalia Canapé-Fontaine, una escritora originaria de la comunidad inú de Pessamit, que escribe alternando el francés, que es la lengua colonial, con expresiones en su lengua materna, el inú Aimún. A lo largo de esta tarea se nos fueron presentando algunos problemas de traducción, a los que buscamos dar solución a partir de estudiar los procedimientos poéticos que dan identidad a la lengua literaria de la autora y las relaciones indisociables entre la poesía y la postura literaria. Anita, seguís vos. Sí, gracias. Bueno, completo un poco lo que decía Paula, que estuvimos trabajando con respecto a la postura literaria de Canapé-Fontaine. Lo que pudimos interpretar a partir del análisis de sus poesías y de los problemas de traducción que tuvimos es, a partir de la postura que ella construye, surgió la idea de femme résurgence, o mujer resurgencia, que es un término que está en el texto que trabajamos, que es una idea que implica una identidad compleja, que reúne tanto los lazos con el pasado, con la memoria, con la tierra ancestral, con las generaciones anteriores, como un presente contemporáneo, actual, que justamente actualiza todas las tradiciones milenarias en una lucha creativa que se construye y que se enuncia a través de su poesía, justamente. Así que bueno, todas estas ideas las volcamos con Paula en un artículo que para la revista Synergie Argentine, justamente, que se encuentra ahora en evaluación. Así que ya lo podrán leer. Por otro lado, yo paso también a mi aporte personal, en la diapositiva siguiente, ahí está. Yo incorporé una autora nueva, porque bueno, tuve la oportunidad de estar acá en Quebec, en una estancia de investigación de 4 meses en la Universidad de Sherbrooke, y justamente tuve la oportunidad de trabajar sobre la obra Je suis une maudite sauvagesse, su título en francés, de Anantane Capech, autora también inú como Canapé-Fontaine, originaria del norte de la provincia de Quebec. Y esta obra fue publicada por primera vez en 1976, y creo que resulta de especial interés traductológico porque se trata de una obra bilingüe, escrita originariamente en inú Aimún, la lengua materna de Capech, y traducida al francés por la antropóloga José Maillot, que trabajó en la escritura del libro junto con Capech. Además, hoy en día contamos con 4 versiones de este texto, cada una con sus particularidades, y además una traducción al inglés, perdón, que se publicó el año pasado. Entonces yo durante estos meses
lo que pude hacer fue un estudio comparativo de todas estas versiones para elaborar una crítica que interprete todos estos cambios que fui identificando a partir justamente de las posturas de las traductoras, con una perspectiva que necesariamente está atravesada por la mirada decolonial o descolonial, y la influencia de las lenguas coloniales, en este caso francés o inglés, en el proceso de traducción. A esas lenguas coloniales se le suma el español, porque también estuve trabajando en la traducción al español de los primeros 2 capítulos de la obra, y también escribiendo un artículo sobre todos estos problemas de traducción, un poco como hicimos con Paula, con Canapé Fontaine, que posiblemente sea publicado también en el libro Matérialité du colonialisme en traducción, coordinado por René Lemieux de la Universidad de Sherbrooke. Y para cerrar tanto con el texto de Canapé Fontaine como con mi trabajo, creo que la importancia de esto es la novedad de la traducción al español de estos textos, que recién ahora incluso están siendo empezados que recién ahora ocupan un lugar importante en el medio literario quebequense, ¿no? La literatura de pueblos originarios durante mucho tiempo no tuvo su espacio, ahora lo tiene, y recién ahora está empezando también hace algunos años a ser traducida al inglés, pero la traducción al español resulta novedosa, resulta, yo creo, necesaria, y bueno, también resulta necesario reflexionar sobre cuál es la postura que tenemos que tomar al traducir esos textos. Así que bueno, ese es un poco mi aporte. Que fue una de las problemáticas, ¿no?, abordadas también en nuestro proyecto, en el proyecto de traducción, ¿no? Cuál era la postura a tomar y cómo trabajábamos y analizábamos esos textos de autoras autóctonas. ¿Seguimos? Sí, ahora nos vamos a Lucía. Sí, hola. Lucía, estás por ahí. Sí, Lucía, bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias por este espacio. Compartir, siempre es un placer poder compartir lo que uno hace. Yo voy a ser muy breve, sobre todo porque acabo de entregar mi tesis, entonces he llegado como a un punto de saturación del tema, pero ya junté fuerzas para seguir. Pero bueno, mi idea es estudiar, como dice ahí, el modo en que Duras creó una imagen de sí y cómo a partir de ella negoció su posición en el campo, es decir, cómo Duras es quien es. Y en principio, lo que he hecho hasta ahora es estudiar cómo ella ha creado una imagen propia a partir de su imagen corporal, o sea, a partir de todas sus fotografías, lo que yo llamo su iconografía, ¿no? Pero esto forma parte como de una idea o de una hipótesis más general, que es que ella creó una imagen de sí y negoció su posición en función no solo de poner a disposición un montón de imágenes de su propio cuerpo, sino también a partir de su participación política, de sus entrevistas, una especie de operación hipermediática, y también, por supuesto, de su obra, ¿no? Entonces, mi trabajo, como en general, tiene como esas 4 patas, ¿no? Las fotos, la participación política, las entrevistas y la obra, ¿no? Todas estas dimensiones. Y en un segundo momento, mi idea es estudiar cómo los procesos de traducción contribuyeron a esa postura, digamos, a armar esa postura, o encontrarla, o darle un nombre, y si el cambio de lengua, digamos, también tuvo alguna implicancia en el modo en que Duras se recibió, se tradujo en Argentina, pero no en términos traductológicos, sino si esa imagen y ese lugar que ella ocupa en el campo francés es equivalente, si es comparable, si es distinto al lugar a la imagen que se creó aquí de ella y al lugar que ocupa en el campo argentino. Por ejemplo, un ejemplo mínimo es cómo en las tapas, por ejemplo, de las obras francesas, ella aparece muy en primer plano, y si esa operatoria, digamos, esa estrategia se replicó acá o no, digamos, si su obra tiene otras implicancias acá. Bueno, entonces trabajo ahí con los testimonios, con los escritos de Duras, con traducciones de su obra, con la iconografía, y lo que he visto hasta ahora, digamos, como resultados parciales, es que en lo que yo planteaba como ejes analíticos de mi trabajo, los veía como
solapándose, y que en realidad lo que he descubierto es que ese solapamiento que me obligaba, digamos, cuando yo miro las fotos, veo las fotos familiares, las fotos editoriales, y en realidad las fotos familiares son las fotos editoriales, porque las fotos familiares son las que se usan para ilustrar su obra. Entonces, como ese, lo que yo llamaba solapamiento de mis propias categorías y mis ejes analíticos, en realidad respondía al modo en que ella configuró su figura, ¿no? Porque ella también armó su figura mezclando su biografía con su propio cuerpo, con su figura de autora, con su personaje, ¿no? Entonces, como esa imagen también determinó, al menos en Francia, en gran medida, la recepción que los textos tuvieron, y otra cuestión que ya tengo como resultado parcial, es que muchas de ese modo de circular y ese modo de conformar su figura anticipa, según creo, algunos, digamos, esto estamos pensando en los años de 1960 a 1980, una especie de mundo teórico que surgió con mucha fuerza en los 2000, es esta idea de la espectacularización de la intimidad, ¿no? Como tiene varios nombres según qué teórico se trabaje. Bueno, eso creo que dije todo. Y creo que me toca gracias, Lucía. A parar. Juli, con esto terminamos, estamos un poco excedidas, Juli, de tiempo. Bueno, ahí te dejo. Bueno, hablo rápido. Hola. Bueno, en mi caso también, teniendo en cuenta el marco teórico de Meizos, que bueno, que es el del proyecto, ¿no? Lo que me interesaba a mí en el caso de Violette Leduc es analizar su postura y también la influencia que las redes de sociabilidad literaria tienen en la construcción de esa postura y de su obra también, ¿no? En cuanto al corpus, me centro principalmente en lo que se llama la trilogía autobiográfica de Leduc, pero bueno, como dijo Leonor y también la mayoría, también en los paratextos, ¿no? Una serie de entrevistas, de artículos, de ensayos y de manifestaciones públicas de la autora en los medios, incluso una serie de artículos que Leduc escribe para una revista de modas en los 70. Que sirven para ver también cómo concibe ella la imagen de la mujer en su época, ¿no? Bueno, paso de largo los objetivos y en cuanto a los resultados parciales, para analizar un poco cómo se va configurando esa postura de autora, en cuanto a la dimensión comportamental, se puede notar que esa construcción de la postura es casi exclusivamente textual, es decir, hay en Leduc un cierto rechazo a esas apariciones públicas, a pesar de que hay muchas fotos de Leduc, ella es reticente a ser fotografiada, digamos, y que esa postura está profundamente marcada por la mirada del otro. En este sentido encontramos de manera recurrente la obsesión por la fealdad, bueno, la reticencia a las apariciones públicas, como dije, una relación muy conflictiva con la propia imagen. También esa puesta en escena de sí que construye Leduc va a estar determinada por esas redes de sociabilidad literaria de las que les hablaba, por, bueno, esta protección de las grandes firmas literarias de su época, ¿no? Simone de Beauvoir, Sartre, Camus, Genet, Sachs, Nathalie Sarraute, Cocteau, entre otros, ¿no? Esto determina también la imagen de sí en el propio texto, es decir, Leduc corrige los manuscritos según lo que le van diciendo estos lectores privilegiados de su obra, y principalmente Simone de Beauvoir. Entonces, se ve, digamos, cierta correlación entre el ámbito ese pasaje del ámbito de lo privado a lo público y de lo publicable, ¿no? No solo la imagen pública de Leduc, sino también lo que publica, pasa por una transformación estética que siempre está condicionada por la imagen del otro, ¿no? En lo textual, por ejemplo, por la mirada del otro, perdón, en lo textual, principalmente por la mirada de Simone de Beauvoir, ¿no es cierto? En lo comportamental, bueno, en estos textos que escribe para la revista de modas se ve muy bien un ritual de belleza, ¿no es cierto? La libertad que Violette Leduc concede a las mujeres en el ámbito de lo privado
no se ve en el ámbito de lo público, es decir, siempre hay que, por ejemplo, maquillarse o salir, mirarse al espejo, ¿no es cierto?, antes de mostrar esa imagen pública. Entonces eso se ve, esa transformación estética se ve tanto en lo comportamental como en lo textual. Bueno, eso es hasta ahora lo que estuve analizando. Bueno, dejamos ya de compartir. Bueno, esto es lo que tenemos para compartir con ustedes. Así va yendo nuestro proyecto de investigación. Estamos muy contentas verdaderamente de haber encarado esta investigación. Estamos encontrándonos en las mismas líneas de trabajo y bueno, pedimos disculpas por los minutos que nos excedimos. Gracias. Bueno, muchas gracias a las colegas del equipo Crearse, Reescribirse, Traducirse. Vamos ahora al proyecto al reparto de lo sensible y la literatura en lengua inglesa, políticas estéticas. La directora Silvana Fernández, si puede ir activándose el micrófono, la codirectora Naima Yol y el resto del equipo estamos acá. Bueno, Vamos haciendo un poco de ruido. Van a escuchar mi voz, pero por supuesto hablo en nombre de todos, de Anaí, de Verónica, de Mercedes, de Cecilia, de Celeste, de Constanza, de Dolores, de Miguel, de Micaela, de Camila, de Lucía, y espero no estar olvidándome de nadie. Escuchan mi voz y el agradecimiento a Leonor, que ha trabajado tanto, a los chicos del departamento, a Verónica, a Roque, et al., que denodadamente contra reloj y contra el viento y marea, desde el año pasado, no fueron arrastrados por la corriente y acá estamos. Esperemos que el año que viene sea presencial, que nos veamos las caras y nos miremos a los ojos. Bueno, comenzamos. Seguramente Anaí te pase la posta en algún momento. ¿Me estás escuchando? Sí, acá estoy. Bárbaro. Bueno, les comparto la pantalla. El proyecto de incentivos, el reparto de lo sensible y la literatura en lengua inglesa, políticas estéticas, tiene, si bien la temática es nueva, es novel, hay una línea de continuidad, hay una tradición en la investigación que se inicia con el doctor Montesanti, cuando comienzan los proyectos, el programa de incentivos en el año 93, ya hace muchos años. Como ustedes verán en la pantalla, las temáticas han ido cambiando, siempre sobre literatura inglesa, más recientemente ya con la codirección, bueno, en el año 2012 y 2015 el grupo se abocó, el equipo, al estudio de la poesía y los ensayos de Kathleen Brain, y se continuó en el año 2016 a 2019 también sobre análisis de poesía y ensayos de la misma autora. En esos dos proyectos el doctor Montesanti dirigía y la doctora Mayol codirigía. Para llegar al proyecto de investigación actual, que tiene una duración de 4 años, bueno, por lo que ustedes ya saben, se han prorrogado los tiempos y bueno, trabajamos en tándem en la dirección con la doctora Mayol, que viene de su área de inserción, es la teoría literaria en el departamento de letras, lo cual
le significa al grupo un aporte valiosísimo por esa mirada crítica y que provee de conceptos sumamente relevantes, una caja de herramientas analíticas y metodológicas muy importantes para encarar el presente proyecto de investigación que cruza, por un lado, la tradición filosófica continental, es decir, la francesa. Jacques Rancière es francés, bueno, nacido en Argel, y la tradición analítica anglosajona, porque se van a operativizar conceptos que provienen sobre la estética y la política, que provienen de la tradición continental, y se los va a poner a funcionar, se los va a poner a prueba para el análisis de momentos relevantes y de figuras canónicas en lo que es la tradición de la literatura inglesa, que corporiza lo que se denomina la anglicidad. Bueno, este proyecto, lo que pretende, ya lo hemos dicho, es comprender la literatura en lengua inglesa dentro de la categoría de régimen estético postulada por Rancière, contemporáneo, está vivo, y presentar algunos de los momentos más importantes de su desarrollo sobre estos dos temas centrales: el régimen estético y la literatura en su mutua configuración. El reparto, entendemos que una de las categorías más importantes de Rancière es la del reparto de lo sensible, ese sistema de evidencias sensibles que permite ver al mismo tiempo la existencia de un conjunto y los recortes que definen sus lugares y partes respectivas. En la política, entendida como forma de experiencia, la repartición de las partes y los lugares se basa en un reparto de espacios, de tiempos y de formas de actividad que determina la forma misma en la que un común se presenta y se presta a la participación, y donde uno y otro son partes de ese reparto. Es a partir de esa primera estética, que es la política, que Rancière habilita la pregunta sobre las prácticas estéticas como formas de visibilidad de las prácticas del arte, del lugar que esas prácticas del arte ocupan y de lo que ellas hacen acerca o respecto de lo común. Bueno, para Rancière, las formas de efectividad sensible de la palabra involucran nuevas reconfiguraciones, distribuciones y repartos ligados a un régimen político, que es la democracia. No la democracia en sentido liberal, sino en un sentido más amplio. Es decir, el régimen de la política que posibilita nuevos repartos de lo sensible, es decir, aquella democracia que habilita nuevas voces, que abre espacios y que inaugura tiempos. En momentos determinados, dice Rancière, el recorte ordenado de lo sensible tambalea y comienzan a perfilarse nuevos ordenamientos o repartos, revalorizaciones capaces de captar lo viviente, lo significativo de acciones y palabras. Es decir, dotar de nuevas profundidades y nuevas capacidades de decir, de ser visibles, de hacer, de intervenir en ese común. En esa dupla se conjugan política y estética y política. El aporte original al tema, bueno, como dijimos, es reorientar los estudios sobre la literatura anglófona a partir de estas categorías rancierianas y las relaciones que cada régimen
el ético, el representativo y el estético, que es el que propiamente identifica al arte con lo singular y lo desliga de toda regla específica, de toda jerarquía de los temas, de los géneros y de las artes, que lo singulariza y que destruye al mismo tiempo todo criterio pragmático de singularidad. A partir de esas categorías, poder reorientar los estudios y restablecer conexiones entre estética y política con su correspondiente reparto de lo sensible en el marco de la literatura en lengua inglesa. Bueno, los objetivos, no sean ahí si te querés sumar para dar cuenta de algunos de los objetivos. Anaí, ¿me escuchás? Se me cortó, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ahora sí te oímos. Yo ¿Qué voy me dijiste? pasando, si querés sumarte para comentar algunos de los objetivos, te voy pasando la primera y luego la segunda, los generales y los específicos. Sí, no, en general me parece importante recalcar que Rancière lee textos canónicos y hace digamos, es un filósofo que hace teoría política y también teoría de las artes, digamos, y su forma de imbricar esas dos teorías lo hace pensar de una manera totalmente diferente a como venía siendo pensada la relación entre estética y política, y parte de una relectura absoluta que coloca en otro lugar la discusión en torno al realismo, y ahí toma sobre todo a Flaubert y a Dickens, la dupla realismo-modernismo. Pero relanza el pensamiento hacia Aristóteles y observa distintos regímenes de modulación de lo estético que son acordes a diferentes repartos de lo sensible en distintos momentos. Entonces el grupo toma esos distintos momentos para ver cómo se da la transmutación de los regímenes de las artes y de la relación entre estética y política desde esta nueva perspectiva. Entonces tenemos especialistas en distintos momentos y la idea es, desde esta nueva forma de pensar el régimen estético y una política como reparto de lo sensible, no como políticas de Estado, que van a ver, por ejemplo, el soneto isabelino, o el romanticismo, o el modernismo, o una zona que Rancière deja un poco más vacante, que es lo que ocurre a partir del surgimiento del arte pop en los 50 en adelante, digamos, lo posterior al último régimen que él estudia, que es el régimen estético, y que empieza a considerar un poco en un texto que en realidad habla de artes plásticas, que es el espectador emancipado. Entonces, a partir de ahí, cada uno de los integrantes del grupo va a ir haciendo la relectura de los distintos momentos culminantes o importantes de la literatura inglesa, prestando atención, una atención crítica, digamos, con coincidencias y divergencias con los conceptos que propone Rancière. Esto permite hacer una reevaluación de esos momentos, de distintos autores o problemáticas, y de la crítica también más tradicional sobre eso. Entonces está, bueno, la intención de producir material, de producir textos críticos que revisiten o que permitan una nueva lectura de esos distintos momentos. También, bueno,
a partir de esta doble vertiente que toma Rancière de la literatura francesa y la literatura inglesa, volver a ver esas convergencias y divergencias y esas tensiones que hay ahí. Porque, bueno, hay algunas, ¿no? Se ven las tensiones en las lecturas que francés de las colonias viene a ser la de canon en literatura inglesa. Sí, como decía el historiador marxista Thompson, ellos proponen, refiriéndose a la tradición continental, y nosotros, por los ingleses, nosotros objetamos, ¿no es cierto? ¿Te parece que pasemos a las metas, resultados esperados en el desarrollo del proyecto? Bueno, gracias, Anaí. Contribuir a la reflexión en torno a algunos de los problemas centrales, como dijo Anaí, de la literatura en lengua inglesa, tales como la forma en que cada periodo se ha considerado la función del artista, su relación con lo artístico y lo extraartístico, con la teoría, ya sea esta manifiesto supuesta de las relaciones entre estética y política, como dijo Anaí, la política no entendida en el sentido de instituciones o de partidos políticos. A esa política Rancière la llama policía. La política en el sentido del el reparto de los lugares, de los espacios, de las voces, bueno, esas relaciones entre estética, política, el orden social y el reparto de lo sensible. Hemos tratado de resumir los fundamentos que guían el proyecto y, bueno, contamos para desarrollar todo el trabajo, obviamente, un grupo formado. Lo que esperamos es que haya continuidad en este grupo, que el grupo se consolide, que los integrantes del grupo, aquellos que se han iniciado como colaboradores, aquellos que son integrantes y que están insertos en cátedras puedan acceder y finalizar sus carreras de posgrado, que puedan incrementar la dedicación a la investigación, que puedan estar categorizados en el programa de incentivos, entendiendo siempre que todo esto tiene que ver también con decisiones institucionales, en este sentido de la política, ¿no es cierto? Y también poder producir científicamente, difundir esas producciones, compartirlas en el medio académico y también en el ámbito nacional y en el exterior. Creo que es importante decir también, resaltar que, como bueno, ya lo mencionamos, el doctor Montesanti es una autoridad, él forma parte de nuestro grupo, él ha trabajado durante muchos años el soneto isabelino, se encuentra trabajando también ahora sobre esta temática, es uno de los más grandes traductores en habla hispana y tenemos el honor de que él forme parte de este equipo. La doctora Mayor, que como dijimos proviene del Departamento de Letras, especialista en teoría literaria. También contamos con bueno, profesores de literatura en lengua inglesa, de las carreras de lenguas modernas y traductores, y colaboradores que se inician en el camino de la investigación, ya sea, bueno, forman parte de este grupo, pero han iniciado la cursada de las licenciaturas con orientación literaria, de la maestría
en literaturas comparadas. Y tenemos también una tesista, una de las integrantes es tesista, ha presentado su proyecto de tesis y ha sido aprobado recientemente. Así que tenemos una riqueza importante, esperemos que todo esto se siga consolidando. Es un trabajo interdisciplinario, lo cual facilita la revisión continua de los marcos teóricos de los cuales podemos encarar los estudios de la literatura en lengua inglesa, revisitar esas obras canónicas, releerlas, retraducirlas y resignificarlas. Me gustaría ahora que aquellos que nos acompañan puedan presentarse brevemente y contarles al resto cuál es su línea de investigación. Yo, a ver si puedo dejar de compartir para que, a ver, ahí está. Quienes, no sé si Verónica, querés empezar, está Constanza, había varios. Mercedes, Dolores, Celeste, creo que estaba Lucía. Si quieren, mientras ordenamos, puedo ir empezando. Les cuento muy brevemente en una pequeña línea qué es lo que trabajo para este equipo. Mi nombre es Verónica Rafaeli, evidentemente, y yo trabajo con Shakespeare. Y mi tema específico y mi objetivo específico es indagar en la praxis metadramática en la obra shakespeariana como espacio de interpelación o legitimación, alternativamente, de la experiencia política participativa de los sujetos sociales. Específicamente dentro del corpus de Shakespeare, lo que trabajo son las enriadas y las leo como una puesta en discusión de las formas legítimas del ser y el hacer imperial, y a partir de ahí es que proyecto hacia las posibles potencialidades de una acción traductiva desde Latinoamérica, una acción traductiva situada. Y es un pequeño desafío. Pero ya está en camino. ¿Más? Gracias, Vero. No sé, Constanza, Mercedes. Bueno, sí, si quieren puedo continuar. También brevemente les cuento que las líneas de trabajo en esta parte del proyecto que estoy realizando tienen que ver con la estética de la autora canadiense Margaret Atwood, e indago básicamente sobre temáticas posmodernas. Es decir, hablo de la construcción identitaria, de las implicancias de la escritura desde los márgenes, ¿sí? Y el cuestionamiento de la realidad que hace en las novelas distópicas. Y a modo de inserción y transferencias en esta investigación, estamos desarrollando, armando, planificando el codictado de un taller junto con la profesora Cecilia Chiacho, que es parte también de este proyecto, sobre la obra de Atwood, ¿sí? Idealmente va a estar dirigido para estudiantes de grado, va a ser un seminario sobre estas temáticas para estudiantes de grado tanto de letras como de lenguas modernas. Pero bueno, en eso estamos trabajando por ahora. Bueno, sí, Constanza también ha sido la voz de Cecilia, todos la conocen a Cecilia, ella es profesora de literatura inglesa contemporánea, literatura clásica y moderna y literatura norteamericana, y bueno, está trabajando actualmente sobre, bueno, estas temáticas, y como dijo Connie, con el proyecto del seminario de grado. Exacto, exacto, en eso estamos. No sé si Mercedes, Dolores, ¿quién toma la posta? El propósito de mi trabajo dentro del proyecto de investigación es volver a estudiar el romanticismo inglés, la poética del romanticismo, a partir de las categorías de Rancière, como mencionó Anaí antes, volver la mirada sobre una poética que ya ha sido muy estudiada y ver cómo transformar o cómo volver a mirar la poética del romanticismo. Trabajar con autores como Wordsworth, William Blake y Coleridge. Bueno, gracias Mercedes. Mercedes trabaja también con Cecilia
en literatura inglesa contemporánea. Y Dolores. Sí, bueno, nosotros, la línea de investigación que propusimos para este proyecto la pensamos con Celeste Carretoni, que creo que está también por ahí. Con Celeste empezamos en el proyecto anterior a estudiar la poética de Kathleen Raine en los primeros poemarios y a estudiar un poco el discurso simbólico en términos de lo que se establece ahí entre identidad, naturaleza, símbolos románticos. Y lo que nos proponemos en esta parte en este nuevo proyecto es estudiar la obra que sigue, la obra más de la madurez de la escritora, y ver qué continuidades y qué rupturas se dan en ese discurso simbólico, y hacerlo en el marco de las categorías que propone Rancière. No sé, Celeste, si querés... Sí. Sí, también nos proponemos analizar qué implican las elecciones estéticas que hace Raine, estudiadas desde la óptica de Rancière, y ver cómo ese salirse de lo esperado o del carril por donde iba la poesía en su momento podría significar. Bueno, eso con respecto a lo que estudiamos con Dolores en cuanto a Raine. Después yo en mi maestría estoy estudiando a Chaucer, que es un autor más canónico del siglo XIV, finales del siglo XIV, y lo que me propongo es estudiar una obra que es La leyenda de las buenas mujeres. Sí, acá en nuestro ámbito conocemos más los cuentos de Canterbury, tal vez es lo único que llegamos a leer de él. Y bueno, hay una serie de rupturas que él hace en esa obra, por ejemplo, en cuanto a las expectativas genéricas, se llaman leyendas, y emulando las leyendas cristianas, pero en realidad las protagonistas son heroínas de las historias paganas clásicas, como Cleopatra. Bueno, creo que las categorías de Rancière son interesantes para estudiarlo porque hay muchas cuestiones que no están claras, de elecciones controversiales de Chaucer, que se han tomado por una muestra de ironía, y bueno, tal vez son rupturas solapadas, creo yo, con respecto al canon de su época. Bueno, Celeste es tesista, ya ha aprobado su plan de trabajo para la tesis de maestría, así que está bien adentrada en el tema. Creo que está Camila Yáñez, Micaela, Lucía, Ongarini. ¿Alguna de las chicas? Bueno, me pareció ver alguna de ellas, pero quizás no. Bueno, podemos ir cerrando entonces. Con respecto a las actividades en las que los tiempos de pandemia obviamente han puesto un parate a algunas cuestiones, pero este año tenemos planeados, como dijo Constanza, ellas, por un lado, seminario de grado, en mi caso, un seminario de posgrado que articula una relectura de Joseph Conrad, Atribi y Sebald para la segunda parte del año. Supongo que estará dirigido a alumnos de maestría y de doctorado, a dictarse en español. Vos, Anaí, también estabas dictando un seminario en este momento, y también habrá presentaciones aquí en la Argentina en eventos que se realizarán en la segunda parte del año, o de corte más teórico crítico, y también en el exterior, en Inglaterra, bueno, todo vía virtual, ¿no es cierto? Y en Perú tenemos la intención de publicar un libro de cátedra que
lo cual va a ser muy importante porque va a ser, el impacto va a alcanzar a distintas materias, bueno, literatura inglesa contemporánea, clásica y moderna, norteamericana, literatura inglesa medieval y renacentista, teoría literaria, porque Anaí viene de la rama de letras, seguramente letras en la materia literatura inglesa de letras, porque el doctor Montesanti dicta literatura inglesa en letras, también en lengua inglesa 4, en la cual Dolores se desempeña, también en lengua inglesa 3, en la que se desempeña Celeste, así que ese libro de cátedra quiero creer que va a ser muy fructífero, en eso estamos trabajando. Y bueno, consolidar este trabajo es un desafío de cara a los años venideros. Como dijimos, es prioritario incentivar a los integrantes jóvenes a incorporarse a los grupos de investigación, a las cátedras como adscriptos, como primer paso, que estos jóvenes investigadores se postulen a becas, a estancias de investigación en el exterior. Bueno, Ailén Húngaro, por ejemplo, ella no pertenece a nuestro grupo, pero ella está ahora en Erfurt, ha sido alumna nuestra, que se postulen a distintas formas de financiamiento, de modo de promover y desarrollar todo este trabajo que se da. Obviamente todo esto también depende de decisiones institucionales, de la política, no en parte sí y en parte no, en el sentido de Rancière, de hacer visibles cuestiones, de hacer, de operar de determinadas maneras para que nuestros grupos de investigación proliferen, sean muchos más, para que haya muchos más investigadores que puedan dedicar horas a la investigación, que puedan volcar esa investigación en transferencia a las horas de docencia también. Pero, bueno, son caminos a andar, ¿no es cierto? Las políticas, las dos políticas, la de Rancière y la otra política también entra a jugar. Así que, bueno, ese es nuestro desafío. Creo que, no sé, Anaí, si querés agregar algo, alguno de los integrantes del grupo. Yo, por mi parte... No, te agradezco, Silvana, tus palabras y estas últimas, porque sí, creo que es el desafío y el deseo también, ¿no? De volver a pensar cosas que se daban por sabidas y por conocidas y volver a interpelar los textos desde una sensibilidad contemporánea, como la de Rancière, ¿no? Y esta idea de la democratización de los lugares para enunciar y para enunciar lo literario, que está, digamos, tan en discusión en este momento, y veo que está en consonancia con otros proyectos, como decía Claudia Moronel, ¿no? Annie Ernaux, que es hija de un proletario, viene de una familia pobre, digamos, esta toma de la palabra que se viene agudizando y que permite también volver a leer la literatura anterior. Y sería genial que esto interpelara a los más jóvenes y fuera desde la investigación universitaria al trabajo con las aulas con media y demás, ¿no? Porque la idea es que la literatura es un llamado a que cada uno encuentre su lugarcito, digamos, un lugarcito para pensar y para estar. Bueno, muchas gracias. Pasamos entonces al último proyecto, el PEPID
con el nombre de La literatura como insumo auténtico y eficaz para el desarrollo de la producción escrita en los estudiantes de las carreras dictadas en inglés de la fase de 2019-2021. Ya tenemos un amplio resumen de lo que es el proyecto con el título nomás. Directora Mercedes Bernet, codirectora yo misma. Vamos a hacerlo muy breve porque creo que estamos todos muy cansados a esta altura, pero queremos contarles algunos detallecitos acerca de lo que hemos estado haciendo y seguiremos haciendo respecto de la literatura. Bueno, buenas tardes. Queríamos revisar brevemente este proyecto de investigación, lo presentamos en el encuentro anterior, así que brevemente les contamos. Este es nuestro equipo de trabajo, es un equipo de trabajo bien amplio, con docentes pertenecientes a diferentes cátedras de literatura inglesa y cátedras de lengua inglesa, y de traducción literaria, y también se incorpora Ailén como colaboradora, y es desde el trabajo en nuestras cátedras y lo que nos ha llevado a pensar y a reflexionar sobre el género narrativo, que ese es el objeto de estudio nuestro en este caso. Lo que nos motivó, ¿no es cierto?, como siempre digo, resaltando el valor de nuestra experiencia, para estudiar el género narrativo, es la presencia de este género en los distintos programas de enseñanza del inglés, ¿sí? Como lengua extranjera, en los que frecuentemente se incluye la narración como uno de los géneros que estudiantes deben reconocer, conocer y ser capaces de producir, ya que ocupa un lugar central en distintos programas de inglés. Y otra cosa que ha motivado nuestro interés es lo que observamos, que muchas veces los alumnos y las alumnas experimentan dificultades al momento de comenzar nuestras carreras para poder producir narraciones. Con lo cual nos plantea la necesidad de profundizar este análisis para seguir buscando estrategias, nuevas estrategias, reforzar estrategias en la didáctica de la narración. Vero, ¿quieres seguir con la presentación? Ahí estamos nuevamente entonces. Bien, les contamos algunos de los interrogantes que con los que nos hemos guiado para la indagación sobre el género narrativo. Algunas preguntas que nos hemos hecho han sido: ¿desde qué concepto de lenguaje y comunicación vamos a fomentar la escritura? ¿Por qué queremos que nuestros estudiantes escriban? ¿Cómo contribuye el aprendizaje de las normas que caracterizan el género narrativo a la participación en el género y qué otros factores hay en juego? ¿Y de qué manera podemos, en tanto que investigadoras y docentes, acceder a ese conocimiento y cómo podemos identificarlo? Evidentemente, desde nuestra participación como docentes es que vamos a leernos y releernos en este sentido. La literatura ha acompañado la enseñanza del inglés como artefacto de acercamiento a aspectos lingüísticos, culturales y sociales, inevitablemente involucrados en la enseñanza de una lengua. Esta doble mirada desde la lengua y la literatura nos ha puesto alerta sobre la relación entre una y otra, y nos ha permitido ver que para estudiantes de los primeros años, al momento de realizar producciones escritas, los textos literarios ficcionales, en tanto artefactos culturales, son capaces de potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera. Si bien se dedican muchas clases a la práctica de la escritura durante las asignaturas de los primeros años, consideramos que el complejo proceso de escritura puede ser objeto de estudio permanente, ya que esto sin dudas beneficiará la formación de nuestros futuros profesionales en lenguas extranjeras. Esta primera apreciación necesita ser indagada en profundidad y de manera sistemática. ¿De qué manera precisa influyen los insumos literarios y en especial los textos narrativos en las producciones escritas? ¿Qué mecanismos de apropiación de la lengua se ven facilitados por la literatura y de qué manera se incorporan? ¿Cuáles son los procesos que llevan al desarrollo de estrategias de acceso tanto al texto literario como a la lengua extranjera? ¿Y de qué manera las primeras pueden andamiar la apropiación de la segunda? Siempre enmarcado en nuestro desempeño en las distintas cátedras, nos propusimos avanzar en el tratamiento de los interrogantes mencionados. Les contamos entonces que algunos avances en la investigación en este periodo
han ocurrido en el marco de nuestro trabajo docente e investigador sobre las temáticas, y hemos podido dar causa a publicaciones y difusión en ámbitos e instituciones diversas, por el momento principalmente nacionales, y siempre evidentemente con la ambición de extendernos cuanto más podamos. Avanzamos con las compañeras. Compartimos algunos de los avances de la investigación, resultados parciales, y por supuesto la investigación continúa. En relación a la concepción de la literatura, con Erika Skorians hemos presentado un trabajo en la UNSAM, en donde justamente trabajamos esta idea que Vero recién resaltó sobre la literatura como artefacto cultural, forjador y construcción de identidad, subjetiva y colectiva, ¿sí? Y en vistas al resultado final de nuestro proyecto, que luego vamos a especificar bien, trabajamos sobre la literatura como soporte significativo para la producción escrita de los estudiantes de los primeros años del doctorado, profesorado y de las licenciaturas, ¿sí? ¿Cómo la literatura aporta para la escritura, para forjar géneros, para conocer géneros? Bueno, porque creemos que la literatura es una construcción o permite esa construcción de universos ficcionales, ¿sí? Que además crea identidades. Entonces trabajamos sobre el concepto de literatura como artefacto cultural, de literatura también dentro de una perspectiva identitaria. Fueron distintos conceptos desde lo teórico que estuvimos trabajando como para darle un marco al proyecto, y fueron, bueno, a partir de ahí, desde este marco teórico, empezar a trabajar sobre insumos literarios, sobre cuestiones de géneros discursivos, para justamente acompañar y guiar a nuestros estudiantes de los primeros años para incorporar estos géneros en sus escritos, en sus trabajos escritos, ¿sí? Bien, yo ahora quería hacer un comentario que tiene que ver con justamente hoy con otro integrante del proyecto, Paola Rosita. Nos dieron la devolución del trabajo final de la especialización de español como lengua extranjera, y quería comentarlo porque justamente trabajamos con una secuencia didáctica basada, que tenía como insumos textos de Julio Cortázar. Y bueno, este trabajo final fue presentado para el seminario de contextos socioculturales de la Argentina a partir del siglo XIX, y bueno, justo que hoy recibimos la nota final, nos pareció interesante comentarlo acá, porque al trabajar con insumos literarios de Julio Cortázar, y bueno, y tratar de promover también desde nuestro lugar nuestra literatura hacia estudiantes extranjeros, es, digamos, desde otro punto, desde nuestra lengua, cómo también podemos utilizar la literatura para producir bueno, este tipo de beneficios y de acompañamiento a los estudiantes de español en este caso, ¿no? Bueno, me fui un poco de la lengua, pero quería comentarlo porque también es interesante trabajar la literatura también desde nuestro lugar, ¿no? Compartimos ahora otra de las líneas de trabajo. ¿Lauri? Sí, acá estoy. Bueno, nosotros con la profesora Julia Pich y con Mercedes presentamos un trabajo en Tandil en 2019, donde, bueno, en estos ejes de los que venimos estudiando, ¿no? Narración, trayectoria estudiantil, escritura, nos pareció muy importante contar con un constructo. Hoy a la mañana hablábamos de evaluación, entonces, bueno, plantearnos dentro del proyecto, si vamos a mirar la trayectoria estudiantil en los primeros años, desde qué concepto de evaluación partimos, y para eso tomamos ideas de Sonia Araujo, bueno, y de Nirenberg, y diseñamos un modelo o un constructo para poder mirar, bueno, esas áreas importantes, como por ejemplo estudiar las producciones escritas de los alumnos, la documentación, digamos, qué materiales didácticos inciden y de qué manera, hasta qué punto esos materiales resultan eficientes para producir y para desarrollar el género narrativo.
Y también pensamos en otras opciones que, bueno, no pudimos llevar a cabo, concretar en 2020 por razones obvias que tienen que ver con encuestas a docentes, a estudiantes, y cómo interactúan esas distintas miradas en una evaluación que concebimos no como, digamos, momentos estancados, sino como parte constitutiva del desarrollo del proyecto. Así que bueno, eso fue lo que trabajamos con Julia y con Mercedes, y en vistas también a un posible taller, que eso sería la parte hacia el final del proyecto, para desarrollar un taller complementario que tenga que ver con enriquecer el trabajo que se viene desarrollando en las distintas cátedras de los primeros años, y para eso este año estamos evaluando material didáctico y bueno, en eso estamos trabajando por ahora. Gracias, Lauri. Les compartimos otra de las líneas de estudio, que es el estudio de los materiales didácticos. ¿Pau? Sí, acá estoy. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, también dentro de los trabajos que hemos presentado con Verónica, estuvimos trabajando en los distintos estadios que atravesó el curso introductorio a lo largo de los años en nuestras carreras, y estos cambios que se han debido a distintos factores socioeducativos, lingüístico-pedagógicos. Revisamos el trabajo de los últimos 5 años y lo que intentamos hacer fue contrastar y comparar los 2 periodos divididos por el quiebre que produce la incorporación de Introducción a la Lengua Inglesa dentro del plan de estudios a partir de 2016, y cómo esa incorporación de Introducción a la Lengua Inglesa hace que hizo que tengamos que reformular y repensar el perfil del ingresante, los objetivos del curso introductorio a partir de 2017 y los años siguientes, cómo repensamos y se rediseñaron los materiales didácticos y la metodología de evaluación en el curso. Todo esto nos llevó a pensar entonces también hacer una evaluación de los materiales didácticos utilizados en uno y otro curso, es decir, hasta 2016 y a partir de 2017, y tener en cuenta qué efectos tuvo este cambio en los materiales en la producción de la producción de narraciones en los estudiantes. Vero, si querés seguir. Perfecto, entonces les contamos que profundizamos este estudio con observaciones sobre los cambios introducidos a partir de 2020, cuando se avanza en el proceso de sistematización de la enseñanza de los contenidos de la vida universitaria, ya que el material didáctico que fue diseñado ad hoc establece un diálogo explícito con los talleres y charlas que forman parte de todos los cursos introductorios de nuestra facultad. El trabajo específico en lengua inglesa en el material diseñado para ser utilizado a partir de 2020, está atravesado por la afiliación universitaria, a través del tratamiento de contenidos propios de los ejes transinstitucionales. Ello sustenta la plena implementación del curso introductorio como curso de ambientación, donde contenidos académico-lingüísticos se integran con la identidad institucional que nos aúna, en tanto miembros de la comunidad académica de la FASE, y acompañan el proceso de construcción del oficio de estudiante. Si bien la unicidad temática que entreteje los contenidos en esta última etapa marca una evolución respecto del trabajo en la etapa previa, en busca de una relevancia para el aquí y ahora del cuerpo estudiantil consonante con la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el nivel de educación superior, cabe destacar que pueden observarse continuidades respecto del enfoque pedagógico adoptado para el trabajo lingüístico y discursivo. Cada módulo contiene secuencias didácticas compuestas por tareas que requieren la utilización de la lengua en una variedad coherente de contextos académicos habituales. Además, se asigna especial atención a la producción narrativa en lengua inglesa, procurando desarrollar conciencia respecto de los estadios de la narración. De esta manera, vemos cómo este espacio curricular de características distintivas evoluciona progresivamente en un proceso de actualización hacia la plena implementación de políticas universitarias tendientes al fortalecimiento del ingreso, la permanencia y el egreso en un contexto de la educación que militamos, que es la educación libre, pública, gratuita, de calidad, feminista, incluyente y accesible.
Pau, Mer. Sí, sigo. Bueno, como quizás varios de ustedes escucharon hoy a la mañana cuando hicimos nuestra presentación más estrictamente relacionada con introducción a la lengua inglesa y con el tipo de trabajo que realizamos en introducción a la lengua inglesa en los talleres de escritura y oralidad, toda la reflexión y todo el trabajo que hacemos en introducción a la lengua inglesa también aporta a los resultados y al avance de nuestro proyecto. Ya que, bueno, analizamos todos estos materiales que se han diseñado ad hoc para introducción a la lengua inglesa y cómo este diseño de los materiales, que además incluye textos literarios ficcionales y que son el punto de partida para la escritura de narraciones, bueno, indudablemente e inevitablemente están relacionados con el trabajo que hacemos en el proyecto. Los textos ficcionales que utilizamos como punto de partida, decía recién, para la narración, tienen un efecto muy positivo en las producciones de los alumnos, ya que les permiten, por empezar, de construir los textos ficcionales para luego construir sus propios textos y construir sus propias historias. Mer, no sé si querés seguir vos. Sí, bueno, entonces, como anticipó Pau, digamos, es nuestro trabajo desde el rol de jefa de trabajos prácticos en introducción a la lengua inglesa, el equipo que está conformado por Mercedes, Paola, Celeste y yo, es que estudiamos las secuencias didácticas desarrolladas para los talleres de escritura y para el análisis de textos literarios. Y bueno, es nuestra reflexión en la práctica docente la que nutre también el avance en la investigación de nuestro proyecto. Ahora seguimos con otro de las líneas de trabajo, que es el análisis de las producciones escritas. Bien, ahora retomo yo. Bueno, voy a hablar de otro trabajo que tiene que ver con, bueno, que está dentro de la misma línea, en realidad, de investigación, que tiene que ver con que a partir de las dificultades que observamos en el grupo ingresante a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, eso nos hizo estudiar, como decían las chicas, más en profundidad las propuestas de materiales e insumos utilizados en el curso introductorio y durante el primer año en la facultad, específicamente en introducción a la lengua inglesa. En este trabajo se hizo un análisis comparativo de los productos finales, de las narraciones producidas por estudiantes de primer año, como se mencioné, en las distintas instancias del proceso de enseñanza y aprendizaje, desde el año 2017, que fue cuando se realizaron los cambios más relevantes en los materiales utilizados, como ya mencionaron los chicos. Entonces, bueno, a partir del corpus que se recolectado y analizado, pudimos confirmar que el tratamiento que se le da al género discursivo, condicionado por las experiencias formales entre el curso introductorio e introducción a la lengua inglesa, se ve plasmado en los productos finales. Así, la enseñanza explícita del género narrativo redunda en beneficios, no solo porque se logra una macroestructura más sólida, sino también porque acerca al grupo estudiantil a un entendimiento más cabal del lenguaje. La puesta en valor de este trabajo sistemático desde la perspectiva de género realiza aportes significativos, en tanto que logra reducir considerablemente las imprecisiones en el nivel de la macroestructura y mejora la coherencia interna de las narraciones. Esto fue un poco lo que conversaron las chicas a la mañana, desde la perspectiva del tópico de violencia de género. Bueno, así a medida que los estudiantes y las estudiantes se van apropiando del género narrativo, podemos comenzar a atender cuestiones del orden de lo microestructural, como por ejemplo la correlación de tiempos verbales, la elección y precisión del vocabulario que utilizan y la cuestión. ¿Sí? Y por mi parte yo voy a leer el trabajo que estuvo haciendo nuestra compañera Mercedes Pelufo, sí, que en este momento no pudo asistir, pero lo comparto con ustedes. Como trabajo final integrador de la especialización en escritura y alfabetización, dirigido por Gabriel Oz y actualmente en evaluación, la profesora Pelufo trabajó con las producciones escritas de alumnos de primer año. El trabajo se llevó a cabo en pequeños grupos.
Los alumnos escribieron narraciones como parte de una tarea contextualizada. Luego, otro par de estudiantes, siguiendo una guía de preguntas que invitaban a valorar distintos aspectos de la producción, dejó comentarios y sugerencias. Los alumnos escritores recibieron dichos comentarios y reelaboraron sus textos. El trabajo realizado dentro de este marco consistió en analizar las modificaciones que se llevaron a cabo en estas segundas versiones a la luz de los comentarios recibidos, así como también los tipos de comentarios elaborados por los mismos alumnos. Es parte del trabajo que realizó nuestra compañera. Bueno, ahora brevemente voy a comentarles algunos de los proyectos, la proyección que tenemos para la siguiente etapa. Julia Pitch tuvo que retirarse, estuvo presente a la tarde, pero bueno, no se pudo quedar. Y uno de los objetivos es también transferir los resultados parciales de este proyecto a otros ámbitos educativos. Entonces, Julia se propone trabajar con la transferencia del estudio de la narración en cursos de jóvenes en la Escuela de Lenguas, donde ella se desempeña como coordinadora. También nos proponemos, como ya anticipó Laura, trabajar en el diseño de un taller de escritura, que se nutra de todos los resultados de nuestra investigación. Entonces estamos planteando distintas alternativas, posibles secuencias didácticas, a partir de Space, la novela de Benjamin Zephaniah. También, Laura, ¿querés contarnos acerca de tu proyecto con Bea? Bueno, no, brevemente, porque ya estamos todos cayendo, pero tenemos, hoy a la mañana hablábamos de multimodalidad y también nos parece muy interesante este acercamiento de los alumnos y de nosotros como docentes a los textos multimodales y nos preguntamos, bueno, ¿con qué herramientas contamos para abordar esos textos? Entonces, este año también tenemos como proyecto indagar sobre esta cuestión, ¿no? Sobre, bueno, qué leemos o qué competencias necesitamos desarrollar para que nuestros alumnos y nosotros como docentes podamos realmente aprovechar esa multimodalidad, cómo trabajarla con un propósito didáctico, cómo elaborar propuestas, secuencias, y bueno, para eso estamos analizando digamos, cierta temática que tiene que ver también con este momento que estamos viviendo, de la depresión, un webcomic, y también ver de qué manera podemos, bueno, todo lo que tenga que ver con la lengua que tengamos, pero a la vez desglosar las cuestiones de prominencia, de colores, entonces cómo nosotros podemos incorporar esos elementos al aula y cómo eso propicia el acercamiento también a la narración y a la literatura. Eso es brevemente lo que tenemos planificado para este año. Y finalmente les comento brevemente otros de los proyectos de la profesora Peluso y la profesora Beatriz Munch, que se proponen estudiar las descripciones, el lugar que ocupa la descripción en el género narrativo a partir de descripciones en obras literarias de una variedad de autores, y también estudiarlos, diseñar secuencias didácticas para trabajar con alumnos y alumnas de los primeros años. Así que bueno, este ha sido un breve recorrido por el trabajo realizado y las ideas que tenemos para seguir trabajando hasta fin de año. Bueno, muchas gracias a todas las participantes de los 3 proyectos, a toda la mesa. Muchas gracias a la audiencia por el acompañamiento y por la atención y las ganas de estar acá, de preguntar, de participar, de compartir con nosotras estas experiencias de investigación, de docencia. Nos hemos retrasado un poquito en cuanto a tiempos, de manera que les invitamos a que si tenemos comentarios o preguntas, los podamos compartir por ahí durante las mesas de mañana, en algún recreo, por correo, por mensajes privados, y poder así darle cierre a las mesas de hoy. Hemos reflexionado mucho, hemos compartido muchas ideas, nos llevamos... Es curioso, ¿no? Es curioso decir nos llevamos a casa porque estamos en casa, pero nos llevamos a otras habitaciones de nuestras casas un montón de pensamientos y un montón de ideas para seguir desarrollando y seguir creando y ampliando
estas reflexiones. Así que muchas gracias. Directora Leonor Sara, si quiere dar alguna palabra final. Y no, simplemente lo rico que ha resultado estas exposiciones, nos hemos extendido largo explicando y presentando nuestras líneas. Es muy bueno y muy alentador encontrar que dialogamos entre los proyectos, entre las miradas. La verdad es que esto nos da también la posibilidad del intercambio. Me da muchísimo gusto el proyecto que presentaron las chicas, el PEPID, que se centra en todo lo que tiene que ver con la producción de narrativa en nuestras cátedras, que va desde el introductorio hasta el final de la carrera. Verdaderamente es tan enriquecedor todo lo que están haciendo, toda la reflexión que esto trae. Verdaderamente las felicito por esta iniciativa y por este proyecto que están llevando adelante.